Gloria a Dios. Santo sea el nombre del Señor. El profeta está, cierto, amado hermano, en los libros de los profetas. Amén. Al término del Antiguo Testamento. Amén. Término del Antiguo Testamento. Amén. O sea, váyase, cierto, para que le salga más fácil a Mateo y retrocede un poquito, cierto, hacia atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre del Señor. Habacuc. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Los niños, cierto, van a guardar silencio porque vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ya, cierto, lo hemos encontrado. Amén. Póngase de pie, cierto, para que escuche la palabra. Amén. Si no la ha encontrado, amado hermano, la escucha. Amén. Amén. Habacuc, capítulo 1. Amén. Amén. ¿Está acá la iglesia o no? Amén. Amén. Habacuc se queja de la injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo? Perdón, hermano. Sí, amén. 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 Leemos su palabra, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. 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 Oremos, cierto, por esta palabra. Padre amado, Padre celestial, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia. Señor, hemos leído, Señor, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Señor, en esta hora, Padre, oramos, Señor, para que seas tú, Padre, una vez más, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Sea usted, Padre amado, con su Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Padre amado. Señor de la gloria, rogamos, Padre, escuchar, Señor, su voz en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos, Señor, su cobertura, Señor, vallado de ángeles, Padre, en medio nuestro. Señor, rogamos, Padre, la revelación de su palabra. Señor, corazones permeables, Señor, corazones receptivos, sensibles, Señor amado, a su presencia, Padre. En esta hora yo te ruego, Padre, pueda ser, Señor amado, y un instrumento en tus manos, Señor. Pon tú las palabras en mis labios, Señor, de acuerdo a la necesidad, Señor, de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos, Señor amado, haciendo retroceder toda obra del enemigo, Señor, todo espíritu ajeno a tu presencia. En esta hora se cancele, Señor amado, toda obra de tinieblas, Señor, toda potestad, Señor, que esté en las huestes malignas, Señor amado, sea reprendido, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre. Todo quede sujeto, Señor, ante tu perfecta voluntad, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tome asiento. Amén. Habacuc. Amén. Yo no sé cuánto han leído, cierto, este libro. Amén. Es un libro bien cortito. Amén. Donde habla, cierto, un profeta menor. Amén. Como le llama, cierto, la escritura. Amén. El profeta Habacuc dice, cierto, Habacuc se queja de la injusticia. ¿Cuántos quejones hay aquí? Aleluya. Santo sea el nombre del Señor. Y dicen
amén todavía. Santo sea el nombre del Señor, amén. Que el Señor nos ayude, amén. Porque todos nos hemos quejado alguna vez. Amén. El que diga, no, yo nunca me he quejado con el Señor, no mienta porque el Señor está mirando, amén. Santo sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Dice, cierto, Habacuc se queja de la injusticia, amén. Dice, cierto, habla la Escritura, amén, que este profeta, amado hermano, se estaba quejando, amén, porque veía, cierto, como el impío, amén, como, cierto, era prosperado, amén, como el impío, cierto, aplastaba al que era justo, como el impío gobernaba ante los justos, amén. Y dice que estaba quejándose, cierto, en contra del Señor, porque ya no aguantaba más, cierto, porque usted sabe, cierto, que el ser profeta es una tarea difícil, amén. Santo sea el nombre del Señor, amén. El que ha leído, cierto, la Escritura y tiene conocimiento de los profetas, amén, sabe que la mayoría de los profetas se quejaban en contra del Señor, amén. La mayoría de los profetas eran quejones, amén. Quejaban porque decían, Señor, pero ¿por qué me mandas a mí a hablar si este pueblo no quiere escuchar? Si son tan porfiados, si son tan duros de servir, ¿por qué me mandas a mí, Señor, a hablar? Y se enojaban muchas veces con el Señor y le reclamaban, ¿cierto? Y el Señor le decía, bueno, a ti yo te quiero usar, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y como le digo, cierto, ser profeta no era una tarea fácil, amén. Aún en estos tiempos, cierto, anunciar la verdad de Cristo, amén, no es una tarea fácil, amén. Por lo tanto, dice, cierto, que Habacuc se estaba quejando contra el Señor, amén. ¿Cuánto, como decía un comienzo, cuánto, cierto, no muchas veces nos hemos quejado en contra del Señor? Hemos visto algo, cierto, que para nosotros, amén, para nuestra vista, amado hermano, es injusto, amén. Muchas veces nosotros mirando, cierto, con nuestra vida, con nuestra mirada, cierto, terrenal, con nuestra vida terrenal, muchas veces pareciera que hay cosas que son injustas. Amén, muchas veces, cierto, el mismo ejemplo que yo le ponía. Quizás muchas veces usted en el trabajo, amén, le ha tocado, cierto, ser quizás humillado por un impío, ¿cierto? O quizás diversas situaciones, amén, que se han dado en su diario vivir donde usted ha dicho, pero ¿cómo yo, si soy un hijo de Dios, tengo que aguantar esto? Tengo que aguantar que un impío gobierne sobre mi vida. Amén, dice, cierto, que aquí, amén, cuando el profeta, cierto, se estaba quejando, aquel que gobernaba el pueblo, amén, era un gobernador que no hacía lo recto ante los ojos del Señor. Amén, era un gobernador, cierto, que levantaba, cierto, falsos dioses ante el pueblo. Amén, un gobernador que no estaba haciendo, no estaba cumpliendo la ley. Amén, en estos tiempos, cierto. Y dice que Habacuc ya estaba cansado, cierto, se estaba quejando en contra del Señor. Amén, ¿cuántas veces quizás esto no nos ha pasado a nosotros, amado hermano? Que encontramos, cierto, cosas que a veces parecieran injustas. Amén, cosas que a veces decimos, pucha, Señor, pero ¿acaso tú no escuchaste lo que yo te pedí o lo que yo te dije? Señor, ¿cuánto tiempo te llevo pidiendo esto y no escucho respuesta? Amén, pero más el Señor nos hablaba, ¿cierto? El día domingo, santo sea el nombre del Señor, amén, los que estuvieron el día domingo, amén, el Señor nos hablaba, ¿cierto? De Daniel, amén. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor le dijo, cierto, desde que te dispusiste, tus oraciones, cierto, llegaron a mí. Amén, desde que dispusiste tu corazón, amén, fueron oídas tus súplicas delante de mí. Amén. ¿Cuántos saben, cierto, que los que se disponen a servir a Dios, amén, Dios les oye? Amén, Dios oye a sus hijos. Amén. También el Señor nos hablaba, amén, el día domingo, ¿cierto? Que esta guerra no era, cierto, terrenal, sino que esta es una guerra espiritual. Amén. Por lo tanto, cuando usted comienza a dar una guerra espiritual, usted sabe que se comienzan a levantar, cierto, personas, o se comienzan a levantar quienes sirven a este mundo para ir en contra de la voluntad de Dios en su vida. Amén. Hablábamos, cierto, el día domingo, el libro de Daniel, amén, que iba a recibir, cierto, una bendición mayor. Amén. Que el Señor le iba
Amén. Somos presurosos para hablar. Amén. Somos presurosos para quejarnos con el Señor. Amén. Porque no aprendemos, ¿cierto?, a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Se recuerda, ¿cierto?, cuando el Señor nos hablaba y nos decía que el siervo dice que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Y muchas veces, ¿cierto?, a nosotros nos cuesta decir eso. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Porque nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Y las cosas en el Señor no se pueden hacer a nuestra voluntad, sino que debe ser en la voluntad del Señor. Como el Señor lo quiera, como el Señor lo establezca, cuál sea el propósito de Dios en mi vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Antes de la queja, amado hermano, debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Eso es lo que le cuesta, ¿cierto?, al cristiano o al que quiere servir a Dios. Aceptar la voluntad de Dios en su vida. Aceptar, ¿cierto?, que Dios muchas veces nos hace pasar procesos. Que muchas veces quizás esos procesos son amargos. Que muchas veces quizás esos procesos son de angustia. Muchas veces esos procesos, ¿cierto?, quizás como no tienen, ¿cierto?, muy buen sabor o no tienen, ¿cierto?, mucho que nos podamos reír. Pero a nosotros nos cuesta, ¿cierto? Queremos, ¿cierto?, llegar al Señor y que sea todo bendición, 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 bendición. Y no queremos prueba. Pero más el Señor dice, ¿cierto?, que nosotros vamos de prueba en prueba, pero de poder en poder. Bendito sea el nombre del Señor. Y para ser cristiano, para ser un hijo de Dios, usted tiene que saber que va a pasar pruebas. Que van a haber dificultades. Cosas, ¿cierto?, que se van a levantar en contra de su vida para que se haga la voluntad de Dios en usted. Y también tiene que aprender que hay cosas que muchas veces el Señor las permite. Por ejemplo, aquí, ¿cierto?, la palabra que hemos leído, el Señor estaba permitiendo lo que estaba pasando por desobediencia del pueblo. Entonces muchas veces, ¿cierto?, cuando nosotros actuamos con rebeldía y decimos, pero Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Hoy, Señor, se parece que cuando más me esfuerzo, más me pasan cosas. Y el Señor que nos dice, sí, es porque yo quiero tratar en tu vida. Muchas veces decimos, no, ¿cierto? Pongo un ejemplo, ¿cierto? No, quizás yo quiero dejar un vicio. Y usted dice, mientras más quiero dejar el vicio, parece que todos se pusieran con eso delante mío. O usted dice, ¿cierto?, quiero dejar de ser enojón. Y parece que ese día que usted dijo, yo quiero dejar de ser enojón, todos se levantan en contra suya, o todos le buscan para que usted se enoje. Amén, ¿le ha pasado? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Santo sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué pasa eso, amado hermano? Es porque Dios quiere obrar en nuestra vida. ¿Cómo, cierto, no vamos, cierto, a decir, a ver un cambio en nosotros si no hay, cierto, una prueba de eso? Amén. Cuando usted, cierto, iba al colegio o cuando nuestros hijos van al colegio, tienen que aprender una materia, pero después esa materia es puesta a prueba. Amén. Y leíamos, cierto, la palabra del Señor en la mujer y decía, la fe es puesta a prueba. Amén. La palabra del Señor nos enseña que la fe es puesta a prueba. Entonces cuando usted dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero honrar a Dios, Dios le pone a prueba. Dios le dice, a ver ya, le ponen una balanza. ¿Qué es lo que tú prefieres más? ¿Los placeres de la carne? ¿Los deleites de esta carne? ¿Los deleites de este mundo? ¿Qué está antes que yo? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿O estoy yo? ¿Quién está primero? Y ahí el Señor, ¿cierto?, comienza a ponernos en una balanza. Y ahí, ¿cierto?, se ve, pues, ¿para dónde se inclina la balanza? ¿Usted ha meditado eso en su vida? ¿Para dónde se inclina su balanza? ¿Más para hacer lo que le agrada a Dios o que lo que le agrada a su carne? Lo que le agrada, ¿cierto?, a su hombre natural.
dispuestos a dejar cosas, amado hermano. ¿Cómo podemos decir, ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí? Santo sea el nombre del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿cierto, amado hermano? A no quejarnos, a aceptar su voluntad en nuestra vida. Amén. ¿Cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida? Muchas veces, ¿cierto? Es difícil el proceso, pero nadie le dijo que sería fácil. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos una esperanza de la prueba que pasemos. Más cierto en este mundo, porque también dice la palabra, cierto, tendréis aflicción. Amén. Pero confía, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Tampoco en este mundo para la gente que no sirve al Señor es todo color de rosa. Tampoco para ellos todo color de rosa, amado hermano. Menos para los hijos de Dios. Menos para nosotros que tenemos un adversario. Pero nosotros, la diferencia de nosotros es que nosotros creemos que Dios tiene la culpa de todo. Y nos comenzamos a quejar con el Señor. Y no decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces queremos predicarle a todo el mundo, pero no nos predicamos nosotros mismos. Gloria a Dios. Y cuando nos pasa la situación a nosotros, vamos y nos quejamos en contra del Señor. Pero Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y empezamos por los por qué. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Bendito Dios. Dice el Salmo 37:5. Santo sea el nombre del Señor. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Yo no sé cuántos, ¿cierto? Se levantan en la mañana o quizás abren sus ojos en la noche, ¿cierto? En la madrugada y dicen, Señor, en este día encomiendo mi vida a ti. Amén, amén. Sino que muchos, ¿qué hacen primero? Van, revisan el teléfono, prenden la tele, se van a lavar, se van a hacer esto, esto otro, y lo otro. Y después cuando me acordé, ¡ay, Señor, gracias por este día! Santo sea el nombre del Señor. Dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Usted ha encomendado su camino ante el Señor? Dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Santo sea el nombre del Señor. Él hará, amado hermano. Muchas veces decimos, no, sí que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Pero eso es solamente de aquí para afuera. Porque cuando se comienza a hacer la voluntad de Dios en mi vida, lo único que sé es quejarme. Lo único que sé, parezco, siento muchas veces, dice, uy, hermano, usted es profeta. ¿Y por qué, pastora? Porque puro se queja. Santo sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Dice, y Él hará. Él hará de acuerdo a su misericordia. Él hará de acuerdo a su voluntad. Y recuerde, cierto que la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Por lo tanto, el Señor nunca va a permitir algo en su vida que sea para dañarle, que sea para perjudicarle. Aún amarga le parezca la prueba, aún, cierto, muchas veces dificultad el momento, cierto, que quizá usted está viviendo. Recuerde que nunca es para algo malo en su vida, sino que es para que se vea la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Es para mostrarnos su poder, es para mostrarnos que Él transforma. ¿Cómo, cierto, le vamos a predicar a otros si muchas veces nosotros no hemos hecho vida la palabra en nuestras vidas? ¿Cómo usted le va a predicar a alguien, cierto, de decirle, hermano, tenga fe? Si cuando usted pasa la aflicción, a usted se le olvida la fe.
Bendito sea el nombre del Señor. Y lo peor de todo es que nos quejamos con el Señor. Como que el Señor tuviera la culpa. Pero ¿sabe por qué el Señor permite esas situaciones? Para transformar nuestras vidas, para cambiarnos. Porque si no nos pasaron esas situaciones, eso siempre va a estar escondido ahí. Siempre va a estar oculto. Y la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente usted vio un hermano ahí, ¿cierto? Uy, que era súper tranquilito. Súper tranquilito. Uy, el hermano ni hablaba. Y de repente le salió algo así, pero que usted quedó impresionado. ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? ¿Y sabe por qué? Porque la palabra dice, no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto. Porque muchas veces hay cosas ocultas ahí, ¿cierto? Dentro del corazón, que de repente son manifestadas. Por eso, ¿cierto? Eso es mejor que se manifieste, pero que salga. Que se manifieste para salir. No que se manifieste, ¿cierto? Para quedarse. Sino que se manifieste, ¿cierto? Pero para salir de su vida. ¿Cierto? Para que usted pueda renunciar a lo que no es grato ante el Señor. Que se manifieste, decir, sí, Señor, me reconozco, soy así. Sí, Señor, me reconozco, quizás soy quejón, soy quejona. O quizás, Señor, me reconozco, soy mentiroso, mentirosa, o soy, no sé, Señor, falto ante tu presencia. Lo que usted haya cometido, ¿cierto? Pero es mejor que eso salga, se manifieste, para que usted renuncie, amado hermano. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lamentaciones 3:24. Santo sea el nombre del Señor. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Mire lo que dice la palabra del Señor. Al alma que le busca. Y mire lo que dice aquí, amado hermano. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Santo sea el nombre del Señor. Bueno es esperar en silencio. Y que nos cuesta eso, amado hermano. Si apenas, cierto, pasó la prueba, amén, leíamos, cierto, en el libro de Habacuc. Amén, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia, destrucción, violencia, están delante de mí? ¿Cuántas veces quizá usted dice, entre más me dispongo a servir a Dios, más veo estas cosas alrededor mío? Violencia, destrucción. Santo sea el nombre del Señor. Dice, y pleito y contienda se levantan. Mire lo que dice el Señor. Injusticia, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Pero más, cierto, en Lamentaciones nos decía, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Hay muchos, cierto, que quizás dicen, yo tengo peticiones delante del Señor. Hay peticiones, amados hermanos, que tienen que ser suyas y del Señor. Hay peticiones, ¿saben? Que tienen que ser suyas y del Señor, porque el Señor sabe si está en su perfecta voluntad cumplirla. No es malo, ¿cierto? Que usted diga, pastor, pastora o hermano, ayúdeme a orar por esta situación. No es malo. Amén. Porque también la palabra dice orar los unos por los otros. Amén. Pero dice, ¿cierto? También dice, si no se pusieran de acuerdo a orar en una dirección, el Señor lo haría. Amén. Pero también hay peticiones, ¿cierto? Que tienen que ser entre usted y el Señor. Porque ¿sabe qué, amado hermano? ¿Qué pasa si usted dice, sabe que yo tengo esta petición? Y esa petición se manifiesta incluso en la vida de los que nos sirven a Dios. Y después, si eso no estaba en la voluntad de Dios cumplirlo, no estaba en los propósitos de Dios cumplirlo, no era la voluntad de Él. ¿Qué va a hacer?
El enemigo se va a encargar de enrostrarle eso. Le va a decir, ¿y dónde está tu Dios? Que no respondió a tus peticiones. Entonces por eso hay peticiones que deben ser suyas con el Señor. Dice que Él conoce todo. Amén. Dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Dice que Él escudriña la mente, los corazones, amado hermano. Él sabe las peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero dice, bueno le es al hombre esperar en silencio. Amén. Bueno le es al hombre aprender a refrenar esta boca. Amén, Señor. Antes de la queja. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Santiago capítulo 5. Recuerde, cierto, que decía el día domingo, el Señor decía, desde que te dispusiste, fueron oídas tus súplicas. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Por lo tanto, debemos disponernos a servir al Señor. Disponernos con un corazón sincero, con un corazón que realmente queramos su voluntad en nuestras vidas. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Dice Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren lo que dice, hasta la venida del Señor. Nosotros no sabemos, amado hermano, cuántas sean las pruebas, las dificultades, los problemas, los procesos que vamos a tener que vivir hasta la venida del Señor. Amén. Amén. Usted sabe que este camino es difícil. Usted sabe, cierto, como yo decía el domingo, este camino es para valiente. Este camino es para el que está dispuesto a pasar pruebas. Este camino es para el que está dispuesto muchas veces, cierto, tener que agachar la cabeza aún en situaciones injustas. Aún en situaciones que usted diga, pero ¿por qué, Señor? Si yo soy tu hijo. Y el Señor me dice, mengua, calla. Amén. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Amén, porque no sabemos, amado hermano, cuántas son las pruebas que vamos a tener que pasar. Y mayor aún, cada vez esto se pone más difícil. Porque como decíamos el domingo, ¿cierto? La venida del Señor está cerca, buscar a su iglesia. Y hay uno que lo sabe, porque hay uno que conoce la Biblia mejor mucho que los propios cristianos. Entonces hay uno que sabe que la venida del Señor está cerca a buscar su iglesia. Por lo tanto anda, ¿cierto? Ahí queriendo devorar, queriendo devorar, queriendo devorar. Y muchas veces, ¿cierto? Esas son pruebas, obstáculos, ¿cierto? Pero que debemos pasarlo, dice, en silencio. Bueno le es al hombre esperar en silencio, esperar la voluntad de Dios. Amén. Dice, mira como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Amén. Recuerde, cierto, que este es un trabajo. Amén. Nosotros, cierto, estamos labrando. Yo no sé cuál sea la petición que hay en su corazón, pero para eso usted está labrando, está trabajando. Amén. Le está sirviendo al Señor para que algún día Él conceda la petición que hay en su corazón. Amén. Pero dice, cierto, mirad como el labrador espera el precioso fruto. Debe de esperar, debe ser paciente. Dice, por tanto, hermano, tener paciencia. Amén. Tener paciencia. Debemos aprender a tener paciencia, cierto, un fruto que debe haber en nuestras vidas. Hay unos que son súper impacientes. Tienen paciencia, pero para nada. Y el Señor nos dice que debemos de tener paciencia. Que el Señor nos ayude, amén, a tener paciencia. Grábese esta palabra en su cabeza. Paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Muy ninguno. Santo sea el nombre del Señor. No hay nadie que tenga paciencia, amado hermano, entre todos los que estamos. Santo sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, amén,
Debemos ser pacientes. La paciencia, ¿cierto?, es un fruto. Amén. ¿Acaso el Señor no ha sido paciente con usted? ¿Acaso el Señor no le ha tenido harta paciencia a usted? Entonces dice, date gracia lo que por gracia ha recibido. Si el Señor ha sido paciente con usted, entonces usted también tenga paciencia con otros. Amén. Esperar paciente, dice, la venida del Señor. Si hay algunos que son tan impacientes que dicen, uy, Señor, por favor, ven ahora, porque me estoy desesperando. Porque ya no puedo más, Señor, pasar la prueba. Ven ahora, Señor. No, pues hermano, las cosas son en el tiempo del Señor, no en el tiempo suyo. Amén. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos ciertos están esperando la venida del Señor? Pero dice, ser pacientes, amado hermano, para esperar su venida, para que se cumpla su obra. Muchas veces las peticiones, ¿cierto?, no pueden ser cuando nosotros las queremos ahora ya. ¿O acaso usted, cierto, cuando el Señor le ordena algo, usted lo hace ahora ya? Muchas veces no. ¿Cierto? Muchas veces el Señor le habla en un culto y usted se le olvidó después de salir de aquí. Usted no lo hizo ahora ya, sino que después de varios procesos, después de varias pruebas, de repente se acordó de lo que el Señor le había hablado. Hoy, Señor, de veras que tú me habías hablado esto, Señor. Amén. Amén. Tenga paciencia, amén. Amén. Señor nos ayude, amén. Santo sea el nombre del Señor. Habacuc 3:17, amén. Mire, volvimos al libro de Habacuc, amén. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Dice, aunque la higuera no florezca, amado hermano, aunque muchas veces usted no vea sus peticiones respondidas, el Señor tiene el tiempo. Amén. Amén. La otra vez, cierto, decíamos, cuando nos tomemos de esa palabra de decir el Señor tiene el tiempo, es para que se haga su voluntad en nuestra vida, no cierto para avalar la flojera ni la pereza. Amén. Amén. Porque muchos dicen, no, si el Señor tiene los tiempos, y se quedan ahí como tal perezoso esperando, cierto, con la patita arriba, cierto, que el Señor les lleve todo y que el Señor haga todo. Ellos no hacen nada, sino que el Señor tiene que hacer todo. No, pues, amén. Eso no es un pretexto, cierto, para avalar la pereza. Amén. Recuerda que al Señor no le gustan los perezosos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Santo sea el nombre del Señor. Pero dice, aunque la higuera no florezca, o sea, amado hermano, aunque usted no vea nada. Aleluya. Quizá usted tiene peticiones delante del Señor Amén, Jesús. y cada vez las ve más lejos. Aleluya. Así como cierta Habacuc. Bendito Si el Dios. Señor, ¿hasta cuándo me haces ver esto? Señor, mira, se levanta delante de mí pleito, se levanta esto otro, injusticia. ¿Hasta cuándo me haces ver esto? Pero después de toda su queja, entendió y dijo, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, santo sea el nombre del Señor, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Dice, me alegraré, no me quejaré. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mira, me alegraré.
Amén. ¿Cuántos se alegran en el proceso? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden vivir confiados que Dios es fiel, que Dios es verdadero? Bendito sea su nombre. Que Dios no desampara a sus hijos. Aleluya. Que cualquiera sea la prueba que usted esté pasando, Dios se va a glorificar. Porque usted tiene el mejor Padre de todos, amado hermano. Y si quizás usted no ve respuesta como usted la quiere, es porque no es la voluntad de Dios, pero es lo mejor para su vida. Bendito Dios. La palabra del Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, pensamos que así sería mejor, de esta manera sería mejor, pero el Señor dice, no, eso está lejos de mi voluntad. Aleluya. Mi Gloria a voluntad Dios. es esta otra. Y Gloria, ahí cuando el Señor nos muestra su voluntad, nos quejamos. gloria a Dios. Aleluya. El Señor tiene poder para glorificarse, amado hermano, cuando ya nosotros vemos todo perdido. Cuando nosotros decimos, no, ya me cansé, ya no doy más, ya no le pido más esto al Señor. Ahí el Señor se va a glorificar si está en su voluntad de hacerlo. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Dice, con todo yo me alegraré y me gozaré del Dios de mi salvación. Aleluya. Pero nosotros seamos honestos, amado hermano. Cuando no vemos los frutos, cuando vemos que se empieza a secar, ¿cierto? Hablamos en el culto de mujeres, ¿cierto? De aquella mujer que le escaseó la harina, ¿cierto? Que tenía solamente 2 leños Gloria a Dios. para echar, ¿cierto? Decía para echarse a morir ya con su hijo. Y cuando a nosotros nos sucede eso, cuando escasea la despensa en su hogar, Aleluya. cuando escasea, ¿cierto? Lo material, ¿qué es lo que hace? Se queja contra el Señor. Cuando comienza a escasear, ¿cierto? Lo que usted está acostumbrado, los deleites de su carne, Gloria a se Dios. queja contra el Señor. Amén. Pero cuando escasea lo espiritual, ni cuenta se da. Bendito Dios. Cuando escasea, ¿cierto? La fe, cuando escasea el amor, cuando escasea la templanza, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, ni cuenta se da. Ahí no se queja contra el Señor. Bendito Dios. Pero sí, cierto, como decía una vez el pastor, lo que más le cuesta, cierto, al cristiano muchas veces convertir es esto. Entonces cuando usted ve, cierto, que empieza a escasear la harina, el aceite en su hogar, se comienza a quejar. Santo sea el nombre del Señor, que el Señor nos ayude, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. No es malo, amado hermano, que usted, cierto, le guste tener su cosita en su hogar. No es malo, cierto, que usted quiera tener, cierto, su casa bonita. Amén, Señor. Pero recuerde que la palabra del Señor dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Santo sea el nombre del Señor. Amén, amén. Dice que ningún avaro entrará al reino de los cielos. Así es, mi Dios. Santo sea el nombre del Así es, Señor. Señor. Aleluya. Que el Señor nos ayude, amén. No es malo, cierto, que usted tenga, cierto, sus cositas. Pero sí es malo que reniegue contra el Señor, que se queje, cierto, cuando eso comienza a escasear. Porque Dios no tiene la culpa. Porque Dios tiene que ver, cierto, si nosotros le servimos igual cuando hay o cuando no hay. Porque cuando está el bolsillo llenito, cierto, la despensa llena, es súper fácil, cierto, hablar de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando está todo bien, ¿cierto? Los hijos sanos, todo bien como a nosotros nos gusta, es fácil hablar de Dios. Así es, mi Dios. ¿Saben que el otro día hablaba, cierto, con una hermana que lleva cierto tiempo en el Evangelio? Y hablábamos y yo remediaba, cierto, en todos los procesos que le ha tocado vivir. Y yo decía realmente, con las cosas que ha vivido esta hermana, no cualquiera estaría parado. ¿Saben que nosotros somos una iglesia nuevita, amado hermano? Que por misericordia de Dios no hemos vivido nada. Nada. Hay muchos que dicen, no, si yo tengo tantas pruebas, tantas luchas. Sí, quizás tiene lucha, tiene pruebas. Pero ¿sabe qué? Yo he conocido personas que sí que han vivido luchas.
Sí que han vivido prueba. Pero ni aún eso se compara a lo que Cristo hizo por ellos. Gloria a Dios. Amén. Amén, Señor. ¡Ay, me dolió un dedo, pastor! Estoy pasando una prueba. Me clavé con el alfiler. Estoy pasando una prueba. Pastor, hoy día no tuve para comprar cecina. Estoy pasando una prueba. ¿Saben qué? Eso no es nada, amado hermano. Amén. Eso no es nada. Sí, mi Dios. Dejemos de quejarnos. Amén, Señor. Amén, amén. Dejemos de quejarnos por cosas. Aleluya. Por cosas que a veces es la voluntad de Dios que pasan en nuestras vidas. Santo sea el nombre del Señor, porque muchas veces no son, ¿cierto?, las cosas como nosotros queremos. Nos quejamos en contra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aprendamos, ¿cierto?, a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una vez me recuerdo, hablaba con las hermanas, ¿cierto?, en el culto de mujeres y decíamos, ¿se imagina, ¿cierto?, María se hubiera opuesto para que se hubiese hecho la voluntad de Dios en la vida de su hijo? Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros no estaríamos aquí. Así es, mi Dios. Bendito. Muchas veces nosotros así nos oponemos. Bendito Dios. Y ahí se traba la bendición de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Porque nos oponemos nosotros a que se haga la voluntad de Dios. Amén, amén. Porque le damos, ¿cierto?, más rienda, como dice, ¿cierto?, a las obras de la carne. Aleluya. Gloria a Dios. Hablábamos, ¿cierto?, ahí del libro de Daniel, hubieron 21 días. 21 días donde fue, ¿cierto?, oprimido, ¿cierto?, ahí donde hubo una guerra espiritual para que Daniel no alcanzara la bendición. Y muchas veces nosotros no somos capaces de pasar esos 21 días. No pasamos ni medio día y nos estamos quejando. Aleluya. Gloria a Dios. Pasamos una prueba chiquitita y nos estamos quejando. Bendito Dios. Gloria a Dios. Deje de quejarse con el Señor, porque el Señor ha sido bueno con usted. Amén, Señor. El Señor nos ayuda a aceptar su voluntad, amado hermano. Amén, Señor Jesús. Realmente usted puede decir que se haga su voluntad y no la mía. Aleluya. Gloria Es a Dios. difícil, Amén, Señor Jesús. es difícil, amado hermano. Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén, amén, Amén. Amén. Cuando usted, ¿cierto?, se dispone realmente de corazón, Él puede obrar, ya sea la situación que usted esté pasando. Jesucristo. Amén. Pero Dios no puede obrar en medio de la queja. Amén. Amén. Sino que Dios obra ya cuando usted es, cierto, como aquel profeta. Amén. Que ya cuando estaba quejándose y ya vio que el Señor, ¿cierto?, le respondió y le dijo, yo haré cosas que tú no te imaginas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí entendió y pudo decir, aunque no pase nada, con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. ¿Usted puede decir eso? Decir, Señor, aunque no vea respuesta, ya, Señor, aunque quizás tú, Señor, no quieras hacer esto, con todo yo me alegraré en ti. Pase lo que pase, Señor, enséñame a alegrarme en ti. Amén. Póngase de pie. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga esta palabra. Amén. Dice, Jehová es el Señor. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Amén. El que endereza nuestros pasos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El que nos enseña, ¿cierto?, por el camino que debemos andar, amado hermano. Amén. Una vez el Señor nos hablaba de igual manera de la queja. Amén. Cuando el pueblo, ¿cierto?, de Israel se quejaba. Amén. El Señor le enviaba maná. No querían maná. Después el Señor les manda que ellos querían carne. El Señor después le mandaba carne y no querían otra cosa. Y siempre se estaban quejando. El que ha leído la palabra del Señor, ¿cierto?, sabe. El pueblo siempre se estaba quejando. Y por eso que no pudieron llegar, ¿cierto?, a la tierra prometida. ¿Usted quiere llegar a la tierra prometida? Amén, amén. Gloria a Dios. Ese es el propósito porque usted está acá. Aleluya. Porque quiere llegar un día a la tierra prometida. Señor Jesús, aleluya. Entonces confórmese cuál es la voluntad de Dios para su vida. Aleluya.
Muchos ciertos le dicen, hermano, tiene que estar en la puerta, no que yo quiero estar en el pasillo. Bendito Dios. Hermano, tiene que estar en el pasillo, no que yo quiero estar en el coro. Aleluya. Hermano, tiene que estar en el coro, no que yo quiero estar, no sé, en los baños, Bendito en el Dios. púlpito, Bendito Dios. arriba, abajo, pero nunca quieren estar donde el Señor los quiere tener. Bendito Dios. Aleluya. Siempre se quejan de algo. Dejemos la queja, amado hermano. Amén. Y más aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. A donde Dios me tenga, donde Dios me ponga, ya sea la situación que esté viviendo. Amén. Con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Oremos por esta palabra. Aleluya. Pues Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre, vamos ante tu presencia. Señor, queremos darte gracias, Señor, una vez más, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Señor, Padre, alabamos tu nombre, Señor, te glorificamos, Señor, sabiendo que tú eres el único digno, Señor, de ser alabado, Señor, de ser engrandecido. Amén. Padre amado, en esta hora, Señor amado, queremos, Padre, pedirte perdón, Señor. Señor, si quizás no hemos quejado, Señor, en contra de tu voluntad, Señor. Si quizás no hemos quejado, Señor amado, en contra de tus propósitos, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, sabiendo que tenemos un abogado, Señor, que intercede por nosotros. Aleluya. Señor, queremos, Padre amado, en esta tarde reconocer, Señor, que es una verdad, Padre, que muchas veces nos quejamos, Señor amado, en contra de tu presencia. Muchas veces nos quejamos, Señor, y nos cuesta aceptar tu voluntad, Señor. Es por eso, Padre, que queremos pedirte perdón, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder conformarnos, Señor, con lo que sea tu voluntad para nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho mal, Señor. Si quizás, Padre amado, hemos, Señor amado, hablado, Señor amado, con rebeldía, Señor, ante ti, Padre, no aceptando tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, si quizás hemos sido mal agradecidos, Señor, con la bendición que tú nos das cada día, Señor amado. Si quizás, Padre amado, hemos despreciado tu palabra. Si quizás, Señor, hemos despreciado lo que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Señor, en esta hora, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Padre amado, cada día, Señor amado, a poder aumentar nuestra fe, Señor amado, que es puesta a prueba cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a esperar confiados, Señor amado, que tú siempre harás lo mejor para nosotros, así como decía su palabra, Señor. Ayúdenos, enséñanos, Señor, a esperar en silencio, Señor, a poder refrenar nuestros labios, sabiendo, Señor, que seremos librados de muchas angustias, Padre, si lo hacemos. Ayúdenos, Señor, cada día, Padre, a poder andar en sus caminos, Señor, a alabarle, a bendecirle, a poder disponernos, Señor, confiando que usted hará, Señor. Padre, queremos alabarle, queremos bendecirle, Padre, porque sabemos que usted es bueno y que usted siempre hará lo mejor para nosotros, Señor. Aún muchas veces, Señor, es necesario, Padre, pasar pruebas, pasar dificultades, Señor. Pero es, Padre amado, para un día, Señor, llegar, Padre, a la meta. Llegar, Señor amado, a recibir, Padre, el galardón, Señor. Eso es lo que anhela nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Jesús, a esperar confiados, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, Señor. Se lo rogamos, Señor, esta palabra se haga vida en nosotros, Padre. Esta palabra venga a nosotros, Señor amado. Cuando quizás vamos a abrir nuestros labios, Señor, para quejarnos, usted recuérdenos esta palabra, Señor. Se lo rogamos, Padre, en el poderoso nombre de su Hijo Jesús, Padre. Usted conoce las peticiones que hay en nuestro corazón. Usted conoce, Señor, lo más íntimo de nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, le pedimos, Padre, que si está en su voluntad, Señor, conceder aquellas peticiones. Usted pueda hacerlo, Señor. Y si no, Señor, nos enseñe, Padre, a comprender sus propósitos, a entender sus pensamientos, Señor, a entender cuál es su perfecta voluntad para nosotros.
tu misericordia, de acuerdo a su perfecta voluntad, Señor. Oramos, Padre, aquí entregándolas delante de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.